Bueno, estamos ahí de vuelta. Me dicen si se escucha. Dios los bendiga. Ahí estamos otra vez de vuelta. Esperen que vamos a poner ahí bien la luz. Díganme si se escucha. Así empezamos de nuevo. ¿Se escucha ahí? Ahí está, se conectó otra vez mi tía. Díganme si se escucha. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha ahora? Si me pueden confirmar si se escucha. Hola, 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 hola. Bueno, voy a hacer de nuevo les comentaba que eh, primeramente les doy la bienvenida a Casa de Oración, mi roca y mi fortaleza. En este ciclo de palabras cristianas de el blanco tuvimos un problemita de audio. Espero que ahora se escuche bien. Eh, Les comentaba que le quería dar gracias a todos los que oraron por mi mamá. Ahí está, gracias tía. Todos los que oraron por mi mamá, la operaron el viernes. Y bueno, quería darle gracias a todos los que estuvieron orando por ella. Todo salió bien, gracias a Dios. Está bien. Eh, el 23 tenemos que hacer un control y estimamos que ya le podrían estar dando el alta y si no, bueno, será algún control más, pero gracias a Dios está todo bien. También le quería dar gracias por las oraciones por Mauro, ¿sí? Un joven que tuvo un accidente, ¿sí? Es el hijo de una familia amiga, ¿sí? Y bueno, eh, esperemos que, que puedan conocer a Dios. Me han pedido que haga una oración por ellos, yo lo fui a visitar y que haga una oración por él. Eh, Así que espero que más allá de estas circunstancias que está viviendo la familia, que se puedan acercar a Dios, que puedan conocer a, a, al Dios vivo, al Dios que nos consuela, que nos fortalece, a ese Dios que nos restaura y nos levanta, a ese Dios que nos da su gracia y nos permite ser salvos por medio de Cristo, de su Hijo que murió en la cruz. Y bueno, espero que esta sea una oportunidad para que lo puedan conocer como lo conocemos nosotros, ¿sí? Por medio de la verdad de su palabra y de las enseñanzas que recibimos, ¿sí? Por medio de las escrituras. Eh, Les comentaba que este devocional le puse Dios nos advierte y a veces nos hemos enfocado más que nada en la palabra sobre las promesas, ¿sí? O sobre los beneficios y no nos enfocamos en las advertencias, ¿sí? Y hay muchas advertencias por las cuales debemos prestar atención. Yo siempre digo que la palabra de Dios hay enseñanzas que son para nosotros, para este tiempo, ¿sí? Porque la palabra trascendió y trasciende el tiempo, eh, y hay enseñanzas que son de aquella época, ¿sí? En la época que estaba Cristo o en la época que estaban los apóstoles, y hay enseñanzas que son exclusivamente para los hebreos o para los judíos, ¿sí? Y a veces mezclamos las cosas, ¿sí? Y nos agarramos de ciertas enseñanzas que, que no terminan de, de darnos a conocer lo que realmente Dios quiere para nosotros. Eh, y a las advertencias
no le damos mucha, eh, o por lo menos hay muchas iglesias hoy en día que no le dan importancia, porque se enfocan más en esos beneficios y no en las advertencias. Así que espero que la palabra sea de bendición. Es un versículo, como les decía, un versículo muy conocido, un versículo que a veces lo hemos leído, no se predica mucho porque no hay mucha enseñanza sobre este versículo o sobre los versículos donde Dios nos advierten, porque hemos escuchado a veces las parábolas de Cristo, ¿sí? Las parábolas que nos enseñan lo que Dios quiere de nosotros, pero esas son advertencias, porque a veces se enfocan más en ciertas cosas y no en cómo termina la parábola, ¿sí? Y había que prestar atención a toda la parábola, por eso hay que no tomar de una parábola que enseña Jesús, tomar uno o dos versículos, sino leerla completa, entender por qué Jesús enseña con esa parábola, ¿sí? Porque a veces hace referencia a ciertas cosas de esa época, ¿sí? O costumbres que tenían los hebreos en aquella época, pero le deberíamos dar importancia a cómo terminan esas parábolas, porque son advertencias, ¿sí? Entonces espero que sea de bendición. Ahí está mi mamá y está mi tía Norma. No sé si lo dije recién, creo que lo había dicho en el video anterior que lo cancelé. Le quería dar gracias a mi tía que nos está acompañando en este fin de semana largo con mi mamá. Así que le doy gracias a mi tía que está acá con nosotros y podamos compartir este tiempo con ella y que nos ayuda con mi mamá, ¿sí? Vamos a cantar unos salmos. Encontré unos salmos nuevos. Espero que les agraden, que sean de bendición. A mí, no sé si vamos a pasar a uno que a mí me gusta, pero son salmos nuevos y espero que les gusten, ¿sí? Así que espero que la enseñanza de hoy sea de bendición. Y vamos con los salmos. Ténganme un poquito de paciencia porque la conexión está un poquito lenta, pero Dios va a querer que salga todo bien. En ti, Señor, he confiado, no sea yo confundido. Líbrame por tu justicia, mi roca, mi Dios. Inclina a mí tu oído, rescátame con tu amor. Tú eres mi refugio. En tus manos está mi vida, mi Dios fiel. Mi esperanza está en ti, mi Señor, mi Rey. Mi roca, mi fortaleza, mi guía segura. En tu nombre me conducirás, me sostendrás. Mi Dios, sacaste mis pies de la red, mi refugio eres tú, mi confianza está en ti.
manos está mi vida, mi Dios fiel. Mi esperanza está en ti, mi Señor, mi Rey. En ti encomiendo mi espíritu, mi Señor. Tú me has redimido, mi Dios fiel. Y Señor, he confiado mi vida entera. Te alabará, mi seguridad está en ti. Mi alma descansa en ti. Dios, confiaré. Ahí está mi tía Mari de Mar del Plata. Un beso grande, tía. Dios te bendiga. Vamos con otro salmo. Escuche, Dios, en el día de aflicción, mi Señor, que te defienda su nombre, te guarde en paz. Desde Sión, envía ayuda, te sostenga, mi Dios. Recuerde tu ofrenda. Unos confían en carros, otros en fuerza. Pero yo confío en ti, mi Señor, mi Dios. Ellos caen y se doblan, pero nosotros nos levantamos. Danos, Señor, la victoria, escucha nuestra voz. Salva, oh Dios, a tu pueblo, mi Dios fiel. Tú respondes al que clama. Unos confían en carros, otros en fuerza, pero yo confío en ti, mi Señor, mi Dios. Tu nombre es mi refugio, mi verdad y mi paz. Mi vida está en ti, mi Dios fiel.
ti, Señor, mi vida entera te alabará. Mi confianza está en ti, mi alma descansa. Alma descansa en ti, mi Dios, confiaré. Está el pastor Alejandro de México, un beso grande, pastor, Dios lo bendiga, gracias por estar ahí. Vamos con el Salmo 27. Señor, es mi luz y mi salvación, no temeré. Es la fuerza de mi vida, ¿quién temeré? Cuando vienen contra mí, no caeré. Mi Dios, tú estás conmigo hoy. Temeré, Señor, mi Dios fiel. Mi confianza está en ti, mi refugio, mi Rey. He pedido y buscaré siempre habitar en tu casa, mi Señor, mi Dios. En el día del mal me esconderás en ti. Mi vida está en ti. Yo temeré, mi Señor, mi Dios fiel. En confianza está en ti, mi refugio, mi Rey. Gran Dios, sé valiente, Él fortalecerá. Mi vida te alabará, mi Dios fiel. El Señor es mi luz, mi vida entera te alabará. Mi seguridad está en ti, mi alma confía en ti, Dios. Viviré, viviré. Gloria a Dios. Le damos también la bienvenida a Emiliano. Dios te bendiga, Emi. Gracias por estar ahí. Saludos a la familia.
Vamos con el Salmo 4. Respóndeme, Dios mío, cuando clamo a ti. Tú me diste amplitud en mi angustia, Señor. Ten misericordia, escucha mi voz, Dios fiel. Tú oyes mi oración. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, mi Señor, me haces vivir seguro. Ofrecer justicia a Dios y confiar en Él. Meditada en vuestro corazón y guardar silencio. Dios escucha al que le llama, mi Señor fiel. Su paz está en mí. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, mi Señor, me haces vivir seguro. Alegría, más que el trigo y el vino. Mi vida está en ti, mi Dios fiel. En paz me acostaré y mi vida entera te alabará. Descanso está en ti, mi alma reposa en ti, mi Dios, dormiré. Gloria a Dios. Vamos con un salmo más. Hoy empezamos más tarde porque tuve un problema de audio, pero ya lo solucionamos. Así que con un salmo más y ya empezamos con el devocional. Te clamo, mi Señor, mi roca, no calles hoy. Si tú no respondes, caeré, pero en ti confío, oh Dios.
escuchar mi oración, mi voz al clamar, mis manos levanto a ti. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi Dios fiel. En Él confía mi corazón y fui ayudado, Señor. Mi corazón se alegró. Yo canto, te alabará. Tú eres fuerza de tu pueblo, salvación para el fiel. Guarda tu pueblo, bendice hoy, Dios fiel. Sostén mi caminar, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi Dios fiel. Él confía mi corazón y fue ayudado, Señor. Refugio está en ti, mi verdad eres tú. Mi vida te alabará, mi Dios fiel. Eres mi escudo, mi vida entera te alabará. Mi confianza está en ti, el alma descansa. En ti, Dios, confiaré. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, espero que les hayan gustado los salmos cantados. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar con el devocional. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque nos has ayudado a apartar tiempo para ti. Bendice a cada hermano y hermano. Y mi familia, Señor, que se conecta. Bendice al pastor, Señor, que se ha conectado desde México, Señor. Obra en su vida y en su congregación. Te clamamos a ti en este día para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos hable, el que podamos, Señor, con el cual podamos abrir nuestros oídos para poder escuchar tu voz, Señor, que nos guía, Señor, en esta enseñanza, que la podamos atesorar en nuestro corazón para poder conocerte cada día más, Señor. Obra en cada vida y en cada situación y permite, Señor, que podamos en este día reflexionar con la palabra que recibimos, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos y te damos la gloria y te decimos amén, amén y amén. Bueno, como les comenté y como puse en el anuncio, el devocional de hoy se llama Dios nos advierte, ¿sí? Y cuando se habla de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, muchos piensan o creen que es para aquellos que no creen, ¿sí? Y si bien son enseñanzas para
son enseñanzas que los cristianos debemos dar a conocer. La palabra de Dios es para los que dicen ser cristianos, los que dicen ser creyentes. Porque como nos han enseñado, primeramente es para uno la palabra, y cuando uno conoce el Evangelio es cuando lo puede compartir, porque no podemos compartir o hablar de algo que no conocemos. Y el Evangelio de Jesucristo tiene muchas enseñanzas que todo cristiano debe reflejar en su vida, pero también muchas advertencias en las cuales nos corrige, nos transforma, nos guían, enderezan nuestros pasos. Pero a muchos no les gustan que los corrijan. ¿A quién le gusta que le diga que está equivocado? ¿A quién le gusta que lo contradiga? Y digo esto porque a veces cuando uno encuentra a personas de otras congregaciones que tienen otra enseñanza, ¿sí? Una enseñanza que no está, podamos decir, en línea con la verdad del Evangelio de Jesucristo, se producen esos choques. No quieren ser corregidos, no les gusta que le digan que están equivocados, no les gusta que los contradigan. Y a eso a muchos cristianos no les gusta hablar, porque todos nos creemos buenos, todos nos creemos de alguna manera santos. Son esos mismos cristianos que leen las advertencias de las distintas cosas que se encuentran en la vida. Advertencias en los medicamentos, advertencias en los alimentos y en los distintos productos que encontremos, pero somos reacios a prestar atención a las advertencias de Dios en su palabra. En tiempos de los apóstoles se hablaba mucho de herejías, de las falsas enseñanzas, advertían a los que se habían convertido para que no sean engañados. Pablo era un defensor de la verdad que Jesucristo le reveló. Hoy vemos a muy pocos predicadores advertir sobre falsos evangelios, y aquellos que advierten son mirados como religiosos. Una vez escuché decir al pastor Juan Manuel Vaz en una de sus enseñanzas, es uno de los pastores que advierte mucho sobre la palabra de Dios, sobre lo que tenemos que prestar atención, sobre cómo tenemos que conocer a Dios por medio de su palabra. Y es un pastor que advierte mucho sobre los falsos que predican otro evangelio. Cuando estaba dando una prédica dijo, prefiero que me llamen religioso y llevar las almas a Cristo que enseñar un evangelio adulterado y que se vayan al infierno. Hoy vamos a hablar sobre un versículo que lo encontramos en una de las cartas de Pablo, un versículo muy conocido, pero que no se enseña seguido en las iglesias de hoy, porque es una de esas advertencias. Vamos a abrir las Biblias en Gálatas 1, el verso 8. Y dice así: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y no le prestamos atención a eso, porque esta es una advertencia. Si escuchamos otro evangelio, un evangelio adulterado, un evangelio modificado, un evangelio de conveniencia, dice Pablo que es anatema. ¿Pero cómo? ¿Hay otro evangelio? Uno puede preguntar, ¿cómo puede ser que haya otro evangelio? En el verso 7, Pablo dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Hay personas que lo perturban, que lo manipulan, que lo pervierten. No era una enseñanza para aquel tiempo, vamos a corregir, era una enseñanza para ese tiempo, porque Pablo estaba escribiendo a los Gálatas que se habían convertido,
pero también es una enseñanza para estos tiempos. A veces creemos, por eso tenemos una selección de pasajes de conveniencia, ¿sí? Porque a veces creemos que, bueno, Pablo les advertía a los Gálatas porque, bueno, estaban los judaizantes que decían que se tenían que circuncidar, y bueno, como a nosotros nadie nos dice que nos debemos circuncidar, no es para nosotros. Pero hoy hay pastores que perturban el Evangelio, que quieren pervertir el Evangelio, o que lo pervierten el Evangelio, que lo manipulan el Evangelio. Sin embargo, no le prestamos atención, porque vemos por ahí muchas iglesias llenas y no tienen otra Biblia, tienen la misma que nosotros, quizá una versión diferente, pero es la misma Biblia. Y esa Biblia también advierte. El problema es que no leen y enseñan toda la palabra de Dios. Pablo nos está advirtiendo, Pablo nos está anticipando que como en aquellos tiempos había personas que perturbaban la palabra de Dios, habrá este tipo de personas siempre. Como en aquellos días, como en estos días. Y cuando uno lee la Biblia, Pablo solo nos advierte. En la carta de Tito vemos que también hay advertencia. En la carta de Pedro también hay advertencia. En la carta de Judas hay advertencia. Jesús mismo en distintas enseñanzas nos advierte. Pero, ¿qué pasa cuando recibimos un falso evangelio? Hay falsos cristianos, hay falsos creyentes, porque en vez de seguir el evangelio de Jesucristo están siguiendo un evangelio anatema. Y vamos a ver definiciones de anatema, ¿sí? Que busqué en el diccionario. Número 1 dice acción de excomulgar, cuando a uno lo echan de un lugar. Maldición, imprecación. En el Antiguo Testamento condena al exterminio de las personas o cosas afectadas por la maldición atribuida por Dios. Recibir un evangelio anatema, terminamos siendo, tanto como el que predica otro evangelio, como el que lo recibe, terminamos siendo malditos. Muchos han perturbado versos del Antiguo Testamento para su conveniencia, como el diezmo, y han inducido a muchos a cumplir con esa manipulación. A todos ellos, Dios tiene la potestad de condenarlos al exterminio. No es que yo diga que tienen que ser condenados. Dios tiene la potestad de condenarlos al exterminio, porque han predicado y han aceptado un evangelio anatema. Y muchos me dirán, pero hermano, Dios es un Dios de amor. Y así es. Pero también es un Dios justo. Y si yo me dejo influenciar por un evangelio anatema, seré condenado junto con el manipulador. Siempre a veces cuando tengo charlas con mi mamá, o charlas con algunos hermanos, o cuando teníamos charlas en los estudios bíblicos, todos vamos a estar delante de Dios y todos vamos a ser juzgados. Y no le vamos a poder decir a Dios, bueno, Dios, lo que pasa es que, bueno, yo me congregaba todos los días o todos los domingos, servía en la iglesia y limpiaba los baños, levantaba la ofrenda, pero recibías un evangelio manipulado, un evangelio adulterado, un evangelio perturbado, un evangelio pervertido. Terminamos siendo cómplices de lo que escuchamos. Si Pablo estuviera hoy, ¿crees que toleraría tu iglesia si está enseñando otro evangelio?
¿Tienes la certeza de que no te dirá lo que le dijo a estos hermanos que se han dejado perturbar por un evangelio anatema? ¿O Pablo se ayornará a estos tiempos y, bueno, hermano, no pasa nada? ¿Queremos que Pablo nos contestaría de esa manera? ¿O nos advertiría, no sé si está bien dicho, o nos daría la advertencia, para decirlo mejor, como le estás haciendo a los Gálatas? Hermano, ¿qué evangelio están escuchando? ¿No han recibido la verdad del evangelio? Sí, ¿y ahora qué evangelio están escuchando? ¿Por qué se dejan perturbar? ¿Por qué se dejan manipular por otro evangelio? A veces creemos que vamos a vivir 80 años, 90 años, 100 años, pero no nos damos cuenta que estamos en las manos de Dios, y es Dios el que decide cuánto vamos a vivir, así como decidió en qué tiempo íbamos a nacer. Y debemos prestar atención a las advertencias de la palabra de Dios, porque no sabemos si mañana vamos a estar, si mañana viene Cristo, si mañana Dios nos lleva a su presencia. Yo muchas veces le he dicho a mi mamá que le doy gracias a Dios de los lugares que me sacó, porque si me hubiese muerto en aquellos tiempos, seguramente no estaría con Cristo. Y sería uno de esos que, Señor, yo iba a la iglesia, he ayudado a levantar una iglesia, he ayudado a esto, he hecho tal cosa, he hecho tal otra. Sin embargo, me pueda decir, no te conozco, no sé quién sos. Y no tengo derecho a decirle nada. Porque yo me dejé manipular. Yo me creí que lo que me decían era verdad. Porque nunca leí la palabra de Dios. Porque nunca leí sus enseñanzas. Porque nunca dispuse mi corazón a cada palabra que nos dejó escrita. Y Pablo no está usando una metáfora, está dando una sentencia. Anatema, maldito, excomulgado, condenado al exterminio. Este versículo de Gálatas 1:8 es un versículo que deberíamos tener siempre presente con todo lo que vemos en las redes. Hoy a través de las redes podemos escuchar distintas enseñanzas, distintos mensajes, distintas palabras. Pero cuando uno conoce la verdad del Evangelio, puede, digamos, filtrar lo que es bueno de lo que es malo. Tengo hermanos de otras iglesias que no predican un buen evangelio, que siempre rescatan reel de pastores que están en las redes. Los vemos como los sacan a luz como falsos pastores y se quedan con ese, siempre digo, no te quedes con un reel de 30 segundos, porque en 30 segundos todos decimos cosas bonitas. Tenés que ver lo que enseña. Tenés que ver cómo vive. Tenés que ver cuál es el fruto. El mismo Pablo se pone en la lista. Dice nosotros. Dice un ángel del cielo. Y hoy vemos muchos falsos pastores muy elegantemente vestidos, con muy buen dialecto, falsos pastores que incursionan en la política, manipulando versos del Antiguo Testamento, falsos pastores que se creen salvadores presentándose como candidatos a presidente, falsos pastores que dicen que Dios le dio una visión en una playa o en un bosque. Y ahí vemos que la gente los sigue. Yo a veces me viene a la imagen
cuando Jesús saca a esa legión de demonios de Garadeno y los demonios se van a ese hato de cerdos, como todos se fueron al peñasco y cayeron al agua, y se me hace esa imagen de esos cristianos que siguen a esos falsos pastores. Los siguen ciegamente sin pesar con la verdad del Evangelio y lo que enseña. Y no se dan cuenta que van a ser excomulgados, son malditos. Y Dios va a permitir su exterminio por haber aceptado un evangelio perturbado. Pablo les dice que son a todos esos anatema. Y lo vuelve a repetir en el siguiente verso. Verso 9 de Gálatas 1. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Siempre a lo largo de estos años, siempre he dicho que nosotros debemos separar un tiempo para Dios, no tiempo de oración, ¿sí? Debemos separar tiempo para leer su palabra, para meditar, para que el Espíritu Santo nos revele, para que nos pueda arrojar luz sobre la enseñanza. A menudo digo que debemos tener un cuaderno, ¿sí? Cuando leemos la palabra, hacer un devocional, escribir lo que no entendemos. Y como dije antes, tenemos, gracias a Dios, las redes donde podemos buscar sobre lo que no entendemos, ¿sí? Pero podemos pesarlo con la palabra de Dios, y Dios, el Espíritu Santo, nos va a revelar si esa enseñanza está acorde a lo que las Escrituras dicen. Pero debemos dedicarle un tiempo de nuestra vida, media hora por día, mientras tomamos mate a la mañana, más allá del tiempo de oración que le dedicamos. ¿Cómo sé si estoy recibiendo un evangelio diferente? ¿Cuánto leo la palabra de Dios? ¿Cuánto medito? ¿Cuánto la estudio? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo son mis tiempos de oración? ¿Cuántos haces de todas estas cosas? A veces debemos sincerarnos, no con el pastor o no con algún hermano, nosotros mismos, delante de la palabra de Dios, sincerarnos de cuánto tiempo le dedico a la palabra. Porque solo de esa manera sabré si soy engañado. No hay otra manera. Si yo no conozco la palabra de Dios y la palabra de Dios me da a conocer a Cristo, si no conozco a Cristo por medio de su palabra, fácilmente seré engañado. Porque voy a creer todo lo que me dicen. Porque los falsos maestros usan la Biblia también, pero los perturban la palabra de Dios, la manipula, la pervierte. Pablo les estaba escribiendo a los Gálatas que habían sido convertidos al cristianismo, que se estaban dejando seducir por una versión más suave del Evangelio, con palabras dulces, que han transformado la fe en terapia, un Evangelio más aceptable. Pero el Evangelio no acepta adiciones, ni correcciones, ni ediciones culturales. Porque cualquier cosa que se le añada, cualquier doctrina que reduzca la cruz, que diluya la gracia, que niegue el arrepentimiento o deshonre la santidad, se transforma en maldición.
¿Qué crees que dirán los pastores de hoy si Pablo les diría estas cosas? ¿Será que estos pastores que predican amor sin santidad, bendición sin cruz, gracia sin arrepentimiento, no percibieron que están bajo la maldición de lo que Pablo escribió en Gálatas 1:8? Evidentemente no percibieron, porque si no predicarían el verdadero evangelio de Cristo. Ahí también uno, cuando va conociendo la palabra de Dios, cuando va conociendo el mensaje, cuando va teniendo una relación continua con Dios, se va a dar cuenta quién es el que está llamado por Dios y quién es el que está puesto a dedo, digamos. Vemos por ahí iglesias que el apóstol le pasa al apóstol al hijo y el hijo al nieto, o le pasa al yerno y le pasa al apóstol a la hija. Y eso no está en la Biblia. Eso parece más que nada como en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando los reyes le pasaban el trono al hijo y el hijo al otro hijo. Nada justifica la herejía, ni lo sobrenatural, ni los milagros, ni los dones que podamos tener. El que predica otro evangelio sea anatema, y esa maldición recae tanto en el que predica como en el que lo recibe. No, Dios no va a separar. No, bueno, pobrecito, vos no te diste cuenta. Bueno, no importa, yo te voy a dejar pasar igual porque no, la verdad que yo vi que vos vos recibías ese evangelio porque no disponías tu corazón a Dios, porque no creíste en Cristo, porque no creíste en su enseñanza, porque nunca te arrepentiste, como enseña la palabra de Dios. Advertencia. Y hay una sola verdad, porque el evangelio verdadero divide, separa luz y tinieblas, verdad de mentira, salvación y maldición. ¿Cuántos hemos escuchado por ahí? Pero este es un hombre de Dios. La pregunta es, ¿predica el verdadero evangelio? ¿Cuántas veces escuchamos a esos que tienen un buen dialecto, que hablan muy bonito, y todos dicen, no, pero este es un siervo de Dios amado? ¿Predica el verdadero evangelio? Advertencia. La palabra nos advierte de esas personas. Jesús mismo nos advierte. Mateo 7, versos 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuando Jesús da esta, no va a venir una persona disfrazada o viene, mejor dicho, viene disfrazada de oveja, pero termina siendo un lobo rapaz. Y cuando yo conozco la palabra de Dios, sé quién es el lobo rapaz. Muchos creen que el enemigo vendrá con tridente, con los cuernos, vestido de rojo, y te va a predicar el evangelio. No, ángel de luz, dice la palabra de Dios. Para yo saber si es un verdadero ángel de luz, tengo que conocer la palabra de Dios. Hoy en día nos dejamos cegar por nuestros ojos. Por eso el cristiano, la palabra dice que no creemos por vista, sino por fe. Para creer por fe, tengo que conocer su palabra, tengo que conocer de Cristo, tengo que conocer sus enseñanzas, para que la vista no me engañe,
para que yo vea a través del Espíritu que mora en mí si es un verdadero ángel de luz o uno que me viene a engañar. Jesús en sus parábolas nos advierte: a las vírgenes insensatas se les cerró la puerta en la cara. El verdadero evangelio te mantiene la lámpara encendida. Al que fue mal vestido a las bodas, lo echaron fuera al fuego eterno. El verdadero evangelio te enseña a cuidar la vestidura para las bodas del Cordero. Al que guardó el talento fue echado fuera, fue echado a las tinieblas de afuera. El verdadero evangelio hace que cuide lo que Dios enseña en su palabra. Esa es la diferencia. Por eso debemos prestarle más atención a las advertencias, a las enseñanzas, a lo que Dios quiere de nosotros, que a las cosas sobrenaturales, que a los milagros, que a las sanidades. Si escuchas otro evangelio, ¿dónde estará tu nombre escrito o inscrito? Apocalipsis 20, 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esos que escuchan otro evangelio, que van a esas iglesias donde se enseña un evangelio anatema, ¿dónde pensás que van a ir? Hay una esperanza, siempre hay una esperanza. Siempre hay tiempo para cambiar. Siempre hay tiempo para presentarse delante de Dios y pedirle perdón en arrepentimiento. Cuando Jesús dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, hoy tenemos su palabra. En aquel tiempo estaba Cristo enseñando lo que Dios, su Padre, le decía. Eso mismo lo tenemos escrito acá. Hoy tenemos la posibilidad de acercarnos a la palabra, a conocer su verdad, a conocer el camino, ese camino que nos lleva a la vida eterna. Siempre hay oportunidad de ir a los pies de Cristo, de ir a la cruz en quebrantamiento, para que el verdadero evangelio transforme nuestras vidas. Ese verdadero evangelio que nos hace ayudar a vencer. Fortalecer nuestra fe. Seguir peleando la batalla de la fe. Seguir corriendo la carrera para obtener el galardón, para vencer. Apocalipsis 3, verso 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si yo escucho o me congrego en lugares donde predican otro evangelio, un evangelio perturbado, no seré yo quien venciere, no seré yo quien esté corriendo la carrera. Porque el Espíritu de Dios no está morando en mí, está morando otro espíritu, que no es el de Cristo. Y es el que me lleva a la perdición. Es el que me lleva a las tinieblas de afuera. Es el que me lleva a que me cierren la puerta en la cara. Es el que me lleva a llorar y al crujir de dientes. Me lleva al fuego eterno. Porque he escuchado otro evangelio. Aprovechemos el tiempo que tenemos, porque no sabemos cuándo vendrá Cristo. No sabemos cuándo Dios nos llame
a su presencia. No esperemos hasta último momento. Es tiempo de conocer la palabra de Dios. Es tiempo de conocer de Cristo. Es tiempo de conocer la verdad. Porque solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y solo por Él vamos a conocer al Padre. No hay otro camino, no hay otra enseñanza, no hay otra verdad. Cristo. Porque de eso se trata el Evangelio. De conocer a Cristo y formar nuestro carácter a su imagen y semejanza. No creas todo lo que te dicen de la palabra de Dios, porque siempre el límite serán las Escrituras. Cuando hay enseñanzas que se apartan de la palabra de Dios, ese es el tema. Es maldito. Busca a Dios cada día de tu vida para no caer en maldición, porque depende de uno ser salvo y no de quien nos predique, porque no todos buscan el favor de Dios. No todos buscan el favor de Dios. Todos buscan el favor que Dios cumpla su conveniencia. Y debemos buscar el favor de Dios, su gracia, su perdón. Disponer nuestro corazón para ser transformado por medio de su palabra. Y es una batalla que damos día a día. Es una lucha que la peleamos día tras día. Porque el verdadero evangelio hace que el espíritu prevalezca sobre nuestra carne. El evangelio adulterado hace que nuestra carne prevalezca sobre el espíritu de Dios. Y los dos no pueden convivir. Y para vencer debemos conocer la verdad del evangelio. No hay otra manera de llegar a Cristo si no conocemos la verdad de su palabra. Advertencia. La palabra nos advierte. La palabra nos dice qué es lo que debemos escuchar para transformar nuestra vida. La palabra nos advierte. Vamos a leer un versículo conocido también, ¿sí? Que está en Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya en aquel tiempo Juan decía que habían salido por el mundo muchos engañadores, y ellos se fueron multiplicando, porque son los que les fueron pasando de padre a hijo, nieto, bisnieto. Esos se multiplican, la maldad se multiplica más rápido que lo bueno. Pesemos, probemos los espíritus, sin miedo. Pero para probar el espíritu del que nos predica, debemos conocer la palabra. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos revele. Y si la persona que predica en tu iglesia se deja de alguna manera corregir, porque somos seres humanos y no podemos equivocar, porque la Biblia no es interpretación propia. Yo no la interpreto de una manera y fulano de otra manera y sultano de otra manera. La Biblia tiene una sola interpretación. Pero como dije, somos seres humanos y me puedo equivocar en una enseñanza. Pero hay un hermano que Dios le reveló la verdad de esa enseñanza. Y se puede juntar con el pastor a sola y decirle: pastor, vamos a leer la palabra que usted dio la otra vez, porque Dios me reveló tal cosa. El Espíritu Santo me reveló tal cosa cuando volví a leer el mensaje. Y si el pastor es un árbol que da buen fruto, seguramente
te va a dar las gracias porque lo ayudaste a no predicar otro evangelio. Charles Spurgeon dijo que debemos buscar un evangelio que rasga y corta, que rasga y rompe y corta y hace tajos y hasta mata, porque ese es el evangelio que hace vivir otra vez. El verdadero evangelio es el que te hace vivir otra vez. El evangelio anatema, el evangelio maldito, te hace vivir como vos seguís viviendo. Porque no te lleva a nacer de nuevo en su espíritu. El que rasga y rompe y corta y mata tu carne es el que te hace vivir otra vez, el que te hace nacer de nuevo. Y cuando lo hayas encontrado, dice Spurgeon, que le debemos prestar mucha atención. Y siempre digo lo mismo, ¿cuánta atención le prestamos a la palabra de Dios? ¿Cuánto le dedicamos a la palabra de Dios para que sea el Espíritu Santo que nos revele? Esto no quiere decir que yo no me tenga que congregar, que yo voy a saber más que el pastor. No, no tiene nada que ver. Yo me tengo que seguir congregando. Porque puedo ser de edificación para otros. Porque cuando uno va a iglesias donde hay buena enseñanza, hay comunión entre los hermanos. Y ante un defecto, ante un error, se corrigen, se levantan, se fortalecen. Porque todos están en un mismo sentido. Déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. En hebreo siempre leemos la palabra, no lo que digo yo ni lo que dice el hombre. La palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de filo, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas. Es el evangelio que rasga y rompe y corta, hace tajos y hasta nos mata. Porque solo la palabra discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. No es lo que yo te diga, ni lo que diga algún pastor. Es la palabra que esa persona te comparte. Y esa palabra es la que va a penetrar en tu corazón. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, dijo Spurgeon, así ruégale al Señor que su evangelio, no el evangelio anatema, no el evangelio perturbado, sino su evangelio, porque le estamos rogando al Señor que su evangelio sea absorbido por tu alma. Cuanto más absorbas de la palabra, de la verdad del evangelio de Jesucristo, mejor va a ser tu vida. Mejor caminarás por este mundo. No porque seas hiper sabio, sino porque el Espíritu Santo mora en ti. Porque darás fruto. Porque permaneces en Cristo por su palabra. Lutero dijo, tenemos que vivir como si Jesucristo hubiera muerto ayer, resucitado hoy y como si fuera a venir mañana. Así debemos vivir como buen cristiano. Como si Jesucristo fuera a venir mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú abres nuestros oídos y saca la venda de nuestros ojos y hace que la palabra penetre en nuestro corazón y hace que la palabra discierna nuestras intenciones y los pensamientos que tenemos. Pero hoy te pedimos que esta palabra, Señor, sea escrita en la tabla de nuestro corazón. Que la llevemos siempre en nuestra alma para poder conocer cada día mejor tus enseñanzas, para poder distinguir quién es el que predica tu palabra del que predica otro evangelio. Pero necesitamos cada día, Señor, de tu guía para que tú sigas arrojando luz a nuestra vida. Gracias por los tiempos que estamos viviendo. Gracias por las enseñanzas que recibimos.
Gracias por tu grande misericordia, Señor. Gracias porque tu mano no se ha cortado en nuestra vida, porque todavía, por medio de esa misericordia que nos tiene, Señor, nos permite ir al arrepentimiento cada día, ir a tus pies, Señor, ir a la cruz con un corazón constricto y humillado, como dice el salmista. Bendice la vida de mis hermanos, de mi familia, bendice la vida del pastor, bendice su congregación, Señor, con bendiciones de enseñanza, Señor, porque la mejor bendición que podemos recibir es tu enseñanza. Por eso digo siempre que en ti somos más que bendecidos. No somos bendecidos por lo que oímos, sino por lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén, amén y amén. Dios los bendiga a cada uno. Gracias por estar ahí. Mi tía Norma, mi tía Lucy estuvo ahí, el hermano Emiliano, el pastor Alejandro de México, mi mamá, mi tía Mari de Mar del Plata. Un beso grande para todos. Nos estamos viendo el domingo que viene en Palabras Cristianas Dar en el Blanco, en Casa de Oración Mi Roca y Mi Fortaleza, ¿sí? Los domingos 19:30 horas. Gracias. Como digo siempre, disfrutemos de lo que nos queda del fin de semana largo, pero también busquemos la presencia de Dios por medio de su palabra. Tomémonos un tiempito para leer su palabra, para escuchar buenas enseñanzas, esas enseñanzas que nos hacen reflexionar, que nos hacen meditar, que nos hacen ir a buscar en su palabra y volver a leer, aunque sea un versículo que tenemos conocido, pero que lo volvamos a leer para poder entenderlo mejor, para poder comprender lo que Cristo, el Espíritu Santo, nos quiere hablar por medio de la palabra de Cristo. Dios los bendiga, comiencen bien la semana. Nos estamos viendo entonces el domingo que viene en Casa de Oración Mi Roca y Mi Fortaleza, en este ciclo de Palabras Cristianas Dar en el Blanco. Bendiciones.